economía lo van a poder aprender, ¿no? Estamos hablando de una economía capitalista, no estamos hablando de socialismo, ¿no? Entonces, todos tienen que aportar. El trabajador es una persona que digamos, hace un esfuerzo y tiene que ser productivo, porque si tú no produces lo que el otro quiere, entonces ¿para qué te voy a pagar lo que estás produciendo? El otro tema era, sí, efectivamente, la teoría subjetiva del valor lo puedes encontrar en el libro de Carl Menger, ¿ya? El que se llama Principio de Economía Política, y hay un desarrollo incluso hasta desde el punto de vista institucional, porque nada de esto de la teoría del valor va a funcionar si lo que yo estoy intercambiando no es mío. Por tanto, se está asumiendo de que hay propiedad privada de por medio, ¿no? No hay forma de hacer intercambios. Y sobre esto, si quieres ampliar más tu información, léete el libro de la acción humana de Ludwig von Mises, ¿no? Donde ahí te hace un desarrollo. Incluso hay una tesis muy famosa de 1929, donde te señala que el cálculo económico en una sociedad o una comunidad socialista es imposible, imposible. O sea que se trata de llevar sin propiedad privada, aunque Lange dice con solución competitiva, pero igual, el socialismo tal como está diseñado no puede hacer cálculo económico y por eso por eso está condenado al fracaso, ¿no? Por eso los modelos tanto de Cuba como los países comunistas tratan de acercarse al capitalismo. No es que el capitalismo trate de acercarse al comunismo, al socialismo, es al revés, por si acaso. Esa es por la tesis de Mises, de este famoso artículo de 1929, que se llevó a cabo su realización plena, es decir, le dieron la razón después de más o menos 70 años después, cuando hicieron los alemanes su derribo del muro de Berlín. Bueno, él no estuvo vivo, pero sí su discípulo, ¿no? Entonces, eso es una de las respuestas. Después, me habló del trabajo artesanal, ¿no? ¿Cómo se debería valorar el trabajo artesanal? Bueno, si el trabajo artesanal fuera, digamos, la mercancía o el commodity, lo más comercializado, tengo por seguro que el mercado respondería frente a esa apreciación del valor. Pero lamentablemente la mano de obra hecha directamente para hacer productos no está, digamos, valorándolo de esa manera. Por eso que los trabajos artesanales son, digamos, más son como una pieza, digamos, artística, como una pieza, digamos, de adorno, pero no para solucionar temas, digamos, urgentes como es alimentación, salud. Pero tiene un alto valor en el mercado. Tiene, pero muy limitado. O sea, no es que la gente no prefiera, habrá gente que prefiera muy poco en relación a la gran mayoría que prefiere algo envasado, algo hecho a máquina, que algo hecho a mano. O sea, fíjate bien en los alimentos, mira la cantidad de gente que compra cosas industrializadas, de alguna manera con marca, con todos los valores que requiere para ser vendido. Lo artesanal va a ser siempre algo ornamental, ¿no? Hasta ahora, por lo menos hasta que no cambie las valoraciones de la gente, ¿no? Respecto a digamos así, ¿no? Los efectos del capitalismo, el efecto del capitalismo es que, si ustedes miran las cifras del capitalismo, es desde 1910 hacia adelante, más o menos, ha habido un 85% de reducción de la mortalidad infantil. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante, incluso la expectativa de vida. Antes, hace 50 años atrás, la expectativa de vida era 46 años. Y ahora, en los últimos años, está más de 80. No, pues, pero concede bueno, depende de qué país, ¿no? Depende de qué país, pero no es pero no está considerando las guerras. No, estamos hablando de cosas que forman parte del capitalismo. A ver, primero estamos soltando cifras, ya ustedes replicarán si les parece. ¿Ya? Déjenme terminar la idea. Luego, el 72% de pobres, si tú le pones esa escala de pobre en Estados Unidos, por lo menos tiene una lavadora, tiene una secadora, tiene por lo menos algún tipo de capital.
se preocupa mucho de la desigualdad, que ese es un tema, digamos, de los socialistas. Pero la desigualdad es producto de la desigualdad distribución del capitalismo. O sea, no es que el capitalismo en sí mismo genera la desigualdad, al contrario, cierra las brechas entre ricos y pobres. Incluso la movilidad entre un pobre y un rico es ambivalente. O sea, puede ser que un rico se vuelva pobre al día siguiente si no acierta bien con las decisiones del mercado. O sea, en un mercado dinámico, en el capitalismo, por lo general hay mucha incertidumbre. Ahí nomás miren los bancos cómo han quedado, Lehman Brothers y todos ellos. Ellos, por más proteccionismo bancario que tenían, pero finalmente no logró superar las recesiones económicas. Con respecto al tema de cifras que se pagan a los trabajadores, miren, en Vietnam un sueldo promedio sale $134. Pero si esta persona se pasa a la fábrica Nike, le está pagando $670. Fuente, Johan Norberg. El libro se llama En defensa del capitalismo global. ¿Ya? Verifiquen con fuentes, incluso él ni siquiera es una información sin fuente. Él cita Banco Mundial. ¿Ya? O sea, las cifras son serias, no son juego para poder citarlo. Los países ricos representaban hace 50 años atrás el 80% del PBI mundial. Ahora ha descendido más o menos el 70%. O sea, quiere decir que hay más países que han salido de la pobreza y se han ido hacia la riqueza. La población que vivía en pobreza absoluta era el 65% de la población mundial. Y ha caído en 1950 al 55%. Y en 1970 al 35%, cifras del Banco Mundial. Respecto al tema de que Jesús fue comunista, él citó una frase que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y se olvidó analizar bien la frase. Primero es a ti mismo y luego a tu prójimo. Lean bien lo que dice ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí, después del prójimo, tiene que ser primero tú, porque si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Eso es lo que es el egoísmo que hablaba Jesús en el libro. Y por si acaso, el capitalismo está en todas partes en la Biblia. La parábola de los talentos, revisen bien, la parábola de los talentos es una forma, incluso Abraham fue un capitalista porque compró una tumba para su esposa antes de enterrarla, le compró tierras a los, no me acuerdo cómo se llama esa tribu de Israel. Bien, para culminar nada más, yo reafirmo la tesis de Mises. El socialismo es un sistema de coacción institucional y además desde el punto de vista económico es irrealizable, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Y como para cerrar nada más, es políticamente los marxistas y comunistas están vigentes. Tenemos una sociedad en el Perú comunista y socialista. ¿Ya? Y eso no debe ser una vergüenza que digan yo soy socialista, al contrario, debe ser con orgullo, a menos que se sientan subestimados, ¿no? Deben tener orgullo para decir yo soy comunista. ¿Por qué no dan ese sentimiento a esa pregunta que yo he hecho? Deberían sentirse orgullosos, pero por algo será. Bien, muchas gracias. Muy bien, en realidad son muchas preguntas y todas ameritarían pues, un par de horas de repente y esto es, ¿no? Para empezar voy a tomar la palabra acá mi colega economista también, que yo no vengo acá como académico, ¿no? O sea, yo soy marxista, soy comunista y a través de la prensa vean el blog Creación Heroica en el cual escribo yo que está en la web y ahí verán las opiniones políticas, económicas, filosóficas, estéticas, etcétera, que yo desarrollo en este blog, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo, por supuesto, ¿no? En segundo lugar, justamente ha desarrollado una propuesta que es pues lo que planteaban Smith y Ricardo. Ellos consideraban que el capitalismo tenía leyes naturales y que había existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y más demuestra que el capitalismo o la economía es una ciencia de carácter histórico, que yo no le puedo atribuir las categorías económicas capitalistas actuales al origen de la humanidad. No es así. ¿Dónde está el trabajo asalariado de la antigüedad?
O sea, no sé, Abraham era capitalista, o sea, que realmente resulta objetivamente extraño, ¿no? Ahí hablaban de un tema de comercio, que era una cuestión marginal en aquella época, ¿no? Entonces, una de las propuestas de Marx justamente es que la ciencia económica tiene un carácter histórico. Claro, Ricardo, por ejemplo, dice que había capital en aquella época, pero lo que había eran medios de producción, objetos que servían para obtener otros bienes. Pero el capital es más que un objeto, una relación social. Ese vínculo que hay entre el propietario y los medios de producción y un trabajador que ofrece su fuerza de trabajo y que es sometido por el empresario y que le paga un salario y se queda con la ganancia que también ha producido el obrero. Entonces, ese es el capitalismo, eso no había en la antigüedad, ¿no? Entonces, reitero, es una ciencia histórica. El tema de la reducción de la natalidad y de la pobreza, bueno, efectivamente sí, porque es algo de la historia. Pero si no hubiese pasado eso, el capitalista no tendría pues a quién explotar, no tiene que mantener vivo al obrero, no lo va a matar, ¿no? Y no de dónde saca la ganancia. Entonces, son, digamos, elementos objetivos, ¿no? Todas las preguntas están sumamente interesantes, pero acá hay una pregunta acerca de cuál es la anarquía de la producción, dónde está el desorden, etc. Lo voy a referir, ya lo señalé, ¿no? El desorden está en que cada quien tratando de ganar va a producir más o menos, ¿no? Si la rentabilidad de capital de un empresario sube, sigue invirtiendo, va a producir más. Y si la rentabilidad de capital baja, va a producir menos, probablemente migre su capital, se lo lleve a otra actividad. Entonces, este aumento y disminución tiene que ver con la rentabilidad, o sea, con la necesidad del empresario que tiene de ganar cada vez más. Por ejemplo, si es rentable producir medicamentos, lo va a producir. Pero si no es rentable, va a dejar de producir y de repente va a producir chicle, ¿no? O sea, no importa lo que va a producir. El valor de uso es el soporte material del valor de cambio. O sea, nadie va a comprar nada si es que lo que se produce no tiene un valor de uso, satisface una necesidad. Entonces, yendo al ejemplo de los diamantes, si una persona se encuentra un diamante, bueno, tendría mucha suerte de encontrarse, y eso es una casualidad. Habría que preguntarse cómo así apareció el diamante para que la persona tenga la suerte de encontrarse. Ese diamante no apareció por arte de magia. Alguien lo pudo haber extraído, trabajado, etc. Y apareció, se le cayó, pues qué sé yo, o lo sacaron. Pero esa no es la práctica común. O sea, la gente no vive de lo que se encuentra, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir, como yo me lo encontré, entonces para mí tiene un valor bajo, ¿no? Y si yo hubiese trabajado, tiene un valor alto. Y justamente Carlos Marx desarrolla el tema del trabajo individual y del trabajo social. Y entonces dice que las mercancías, el valor de las mercancías está dado por la cantidad de trabajo socialmente necesario. Es la tendencia, el promedio. Una economía donde reina la anarquía de la producción, los valores se expresan en términos estadísticos o tendenciales. Entonces una persona produce un objeto, digamos, a un costo de 5 soles y el otro lo produce a 20. Y en promedio será pues 20, no, o perdón, 10, ¿no? Sacando el promedio de ambos valores. Pero es un tema de carácter social. Cuando nos ponen el ejemplo del individuo, justamente es la teoría subjetiva del valor. La sociedad, o el hombre desde que producto de la evolución se desenvuelve, es un ser gregario, no es un ser aislado. Es lo que Marx llamaba la Robinsonada, ¿no? O sea, el individuo solo, aislado, etc., ¿no? Y de ahí sacan pues todas las teorías o las explicaciones económicas, ¿no? Básicamente la teoría microeconómica, que es la parte subjetiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oferta y demanda, no es una ley natural, es una ley económica, social. Eso, digamos, va a expresar ese desorden, esa alza, esa disminución del precio constante que se da en términos promedios en el tiempo, nos revela pues, cuál es el valor de las mercancías. Y no puede ser de otra forma en una sociedad donde la anarquía de la producción se da. Por eso que lo que propone, respondiendo por ahí algunas de las preguntas que se hacen, lo que propone Carlos Marx es una sociedad comunista. El socialismo es un periodo de transición de una sociedad de clases donde hay un sector que explota hacia una sociedad sin clases. Entonces, si no hay clases, y acá voy al tema del caso de Venezuela, por ejemplo, de dónde sale, digamos, el pago de las viviendas que se están regalando. Claro, eso sale del trabajo, no sale del dinero. El dinero no es capaz de producir nada. Yo pongo 2 lingotes de oro 29 meses en una caja y no van a aparecer 3. No se reproduce solo. El oro incluso es producto del esfuerzo humano en el trabajo. Una persona está en el desierto con varios lingotes de oro y se va a morir de hambre y de sed. Es decir, la verdadera riqueza está en el trabajo,
Sin trabajo no había ni uno. Entonces, históricamente, digamos, por las características físico-químicas del oro, etc., pues se convirtió en medio general de intercambio, ¿no? Pero nada más que eso. O sea, la tendencia del comunismo es que el dinero desaparezca. ¿Por qué no vamos a preocupar en producir oro para intercambiar? Sí, a través de la planificación podemos obtener cada quien lo que necesita para vivir como ser humano. Entonces el dinero va a desaparecer y ahí ya viene el tema de que no hay precio, pero sí hay trabajo, ¿no? O sea, tenemos que dedicar ciertas horas de trabajo a producir medicamentos, a producir prendas de vestir, a producir viviendas, a producir alimentos. O sea, eso es lo que está detrás del sistema capitalista encubierto bajo esta forma en la que nos dicen pues que la ganancia pues es consecuencia, ¿no?, de la productividad marginal del capital, como nos enseñan los economistas en la universidad, que el salario es producto de la productividad marginal del trabajo. Para empezar, la teoría marxista señala que no hay pues esa productividad marginal del capital, etc. Porque el capital no tiene productividad, sino lo que tiene es rendimiento. Lo único que tiene, el único factor, si hablamos en términos de factores que tiene productividad es el trabajo. Pero claro, nos hablan de la productividad multifactorial, pero son términos técnicos que no quiero entrar porque la idea es aclarar y no confundir. Entonces, Javier señala pues, que la teoría del dinero de Marx es igual a la de Milton Friedman, y no es así, Javier, ¿no? Carlos Marx señala que el dinero es una mercancía, eso no lo dice Friedman. Tú te refieres a la fórmula matemática y que la de Marx es más amplia que la de Milton Friedman. Pero esa es la parte cuantitativa, pero la parte esencial es distinta. El dinero es una mercancía y eso no lo dice Milton Friedman. Para él el tema del dinero y el precio es un tema subjetivo, ¿no? Ojo, la teoría subjetiva del valor no se enseña solo en España, se enseña en todo el mundo. Toda la microeconomía se basa en la teoría subjetiva del valor. En relación al tema de la revolución proletaria que se señaló, el tema del medio ambiente, bueno, pues los capitalistas, fíjense a los absurdos que llegan, ¿no? En el medio ambiente no tenemos bienes mercadeables, ahí no hay ley de oferta y demanda. ¿Cómo calculan los precios? En los estudios del Pacto Ambiental, y yo he trabajado en eso en un tiempo, hay varias técnicas para valorar las cosas, ¿no? Una mariposa, una especie que puede desaparecer como consecuencia de la búsqueda de petróleo, de gas, etc., ¿no?, que son bienes no mercadeables. Se habla de precios hedónicos, de costo de viaje, etc., ¿no? Entonces, esas son valoraciones absolutamente subjetivas. Y miren ustedes, supongamos que hay una comunidad que está en una zona que va a ser afectada como consecuencia de la búsqueda de petróleo. Entonces, no van a tener, y de repente se ve afectada el agua y otras cosas más. Entonces dicen, bueno, a ver, todo esto vale $2 millones. Y le entregan los $2 millones a la comunidad. No lo están haciendo ahora porque se lo dan en términos de proyectos. Pero pregunta, ¿esos $2 millones se convierten en la restauración de la naturaleza y los problemas que van a vivir estos comuneros? No puedo reemplazar la naturaleza o la realidad o el planeta con dinero, pues, es imposible, que se van a comer los billetes, o lo van a transformar en líquido, en alimento, o sea, no. Pero a esos absurdos llegamos, ¿no?, cuando estamos con el tema de la expresión subjetiva, ¿no?, del valor de las cosas. Valor de uso, valor de cambio, mencioné la categoría de valor de uso y hablé de la propiedad físico-química que tienen las cosas, no satisfacen necesidades. Y el valor de cambio es la expresión cuantitativa de la sustancia del valor que es el trabajo. Y habría que hacer algunos comentarios adicionales, ¿no?, sobre este tema. Pero, en fin, el tema de la variación de los precios, etc., ya he señalado las consecuencias de la anarquía de la producción y que el valor se expresa en términos estadísticos, ¿no?, tendenciales. ¿Por qué las empresas no pagan los impuestos? La plusvalía es diferente de la ganancia. La plusvalía es la expresión de trabajo no remunerado. Pero este trabajo no remunerado se expresa en la ganancia industrial, en la ganancia comercial, en la ganancia financiera. O sea, todas las ganancias de los diversos sectores, la suma de todo eso es la plusvalía que se trae a los trabajadores, ¿no? Entonces, si el Estado, digamos, devuelve los impuestos a estas grandes empresas, a las personas de impuestos, etc., lo que está haciendo es donarles parte de la plusvalía extraída de diversos sectores de trabajadores. Eso es lo que está haciendo, ¿no?, hablando científicamente de acuerdo a la propuesta de Carlos Marx.